Descubierto el abrazo que transformó la vida de una niña, el increíble giro de un millonario. Valeria, una niña de 10 años, tenía un sueño, ser doctora. Su vida transcurría en un barrio humilde de Ciudad Juárez, donde las expectativas eran escasas y la pobreza un compañero ineludible. Sin embargo, cada noche, su madre, la abuela Rosa, la acurrucaba y le narraba historias de sacrificio y esfuerzo. Con esas palabras, Valeria alimentaba su esperanza, su deseo ardiente de superar la adversidad. Pero todo se complicó tras una tormenta que dejó el barrio en charcos y angustia. Caminando por esas calles inundadas de desasosiego, el destino le presentó a Miguel, un millonario con un pasado manchado por la controversia. Miguel solía ser un hombre de poder, pero ahora caminaba cargando una soledad que lo envolvía como un manto pesado. Las miradas de desaprobación lo seguían, y esa tarde, cuando sus ojos se encontraron con los de Valeria, sintió un chispazo inesperado. Ella, sin saber quién era, lo recibió con un abrazo, un gesto tan puro que le desarmó. En ese instante, Miguel fue transportado a su niñez, a esos momentos cálidos junto a su familia que había olvidado. El mundo que lo rodeaba se desvaneció y, por un breve momento, no se sintió solo. Valeria, con su inocencia, le compartía sueños y miedos que estiraban la brecha entre sus mundos. A medida que pasaban los días, Miguel vio en ella la luz que había perdido. Pero el barrio no lo aceptaba, cada vez que se le veía cerca, surgían comentarios hirientes. ¿Qué hace un hombre como él aquí?, se escuchaba a sus espaldas. A pesar de sus esfuerzos por ignorar esas palabras, comenzaron a calar hondo en su conciencia. La presión interna crecía como un torbellino. ¿Valía la pena acercarse a Valeria a costa de su reputación? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel se encontró, entonces, ante un dilema moral aterrador. Un día, durante un evento de alta sociedad, sus antiguos amigos comenzaron a reírse cuando mencionaron a Valeria. ¿Y tú? ¿Con esa niña de barrio? Las palabras resonaron en su mente como un eco agonizante. Se debatía entre el deseo de conectar humanamente y el temor de perder lo que había construido. Su respiración se volvía irregular mientras el miedo lo encarcelaba. ¿Realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo por Valeria? La angustia lo asfixiaba. El contraste entre su mundo lleno de riquezas y los sueños de una niña que luchaba por lo que parecía inalcanzable lo mantenía despierto por las noches. En su interior, una batalla rugía sin cesar. ¿Conservar su privilegiada posición o arriesgarlo todo por una amistad genuina? La distancia con su pasado se hacía palpable, y con cada decisión, la tensión aumentaba, dejándole más desconcertado. Valeria, sencillamente, continuaba con su vida, ajena a la tormenta que se gestaba en el corazón de Miguel. ¿Qué camino elegirá él? ¿Puede un abrazo darle poder para desafiar su destino y, al mismo tiempo, amenazarlo todo? La historia apenas comienza, y Miguel está a punto de descubrir que a veces, el abrazo de una niña puede ser la fuerza que cambialo todo. Miguel se sentó en su despacho, rodeado de un silencio que pesaba, interrumpido solo por el susurro ocasional del viento contra la ventana. En su mente, se repetían imágenes de Valeria, una niña que representaba todo lo que había querido olvidar. Cada sonrisa suya lo desnudaba de la coraza que había construido durante años. En ella, veía su propia infancia, los sueños que habían quedado enterrados bajo las ambiciones desmedidas que había cultivado en su carrera. Un impulso profundo le exigía actuar, romper con su aislamiento. Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro, cuestionándose cada paso. ¿Y si Valeria lo necesitaba de verdad? ¿Y si su presencia era la chispa que encendía no solo su futuro, sino también su propia redención? La duda lo envolvía como un velo espeso, ahogando su determinación. La decisión de acercarse a Valeria lo llevó a unir sus mundos en un momento. Se dirigió al barrio con un par de libros en la mano, convencido de que sería una buena manera de romper el hielo.
Sin embargo, al pisar la calle donde ella vivía, la inseguridad lo asaltó. Los murmullos de desprecio que había escuchado en los eventos de gala resonaron con fuerza en su mente. El millonario vuelve a jugar al héroe, se decían entre notables, riendo de su simpatía por los desfavorecidos. Pero, en medio de esos pensamientos oscuros, una decisión clara emergió, iba a demostrar que su intención era genuina. Al llegar a la pequeña casa de Valeria, sintió el latido de su corazón como si se estuviese escapando. Llamó a la puerta, y cuando Valeria apareció, la calidez de su voz lo envolvió en un abrigo de esperanza. Su mirada reflejaba la curiosidad de una niña, la misma chispa que había visto en sus ojos antes. Durante esa visita, Miguel habló de los libros, de las historias que llevaban en sus páginas, de cómo cada uno de ellos podía ser una ventana a otros mundos. Valeria se iluminó al recibirlos, y poco a poco, la brecha entre ellos se fue desvaneciendo. A medida que pasaban los días, Miguel notó algo diferente en su propio ser. Cada abrazo que Valeria le daba se sentía como una conexión que lo anclaba a la realidad. Ya no solo existía como el hombre poderoso y solitario, empezaba a encontrar una nueva identidad, una que no dependía del estatus o del éxito material. Se dio cuenta de que su vida profesional había sido un laberinto que lo había aislado en un éxito vacío. Sin embargo, la voz del temor no desaparecía tan fácilmente. En los días siguientes, Miguel se encontró en una reunión de trabajo donde sus colegas le preguntaron si había visto a la niña de barrio. Una sensación de revulsión lo invadió. ¿Por qué tenía que justificar su relación con Valeria ante aquellos que solo veían valor en lo superficial? Al salir de la reunión, sintió el peso de la decisión que se estaba formando en él. Si quería mantener su relación con Valeria, debía de estar realmente dispuesto a afrontar las consecuencias, a despojarse de esa fachada que tanto había protegido. Decidido a enfrentar sus propios miedos y a abrirse a nuevas posibilidades, se planteó un reto: aprovechar su conocimiento y recursos para ayudar a Valeria a alcanzar su sueño. No solo eso, quería conocer más sobre ella y su barrio, dejar de ser un espectador distante. La idea lo entusiasmaba, pero también le provocaba un profundo temor. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgar su imagen? Mientras la noche envolvía su hogar, Miguel supo que debía hacer un cambio decisivo para su vida. El momento había llegado. La historia de Valeria y la suya estaban interconectadas de maneras que nunca imaginó. Pero ese camino no estaría exento de adversidades. Con el corazón acelerado por la determinación y la incertidumbre, entendió que si quería cambiar su destino, debía estar dispuesto a enfrentarse no solo a los demás, sino a sus propios demonios. Algo significativo se avecinaba en el horizonte, y con cada decisión que tomaba, la luz de Valeria brillaba más intensamente en su vida. Pero, ¿podría realmente soportar la presión de la aceptación social y, al mismo tiempo, lograr la conexión significante que buscaba? La verdadera prueba apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo una sensación ambivalente en Miguel. Mientras el sol se filtraba a través de las cortinas de su despacho, cada rayo parecía desnudarse de los miedos que aún lo acechaban. Sabía que el día lo llevaría a abrir puertas que había mantenido cerradas con llave durante años. En su mente, Valeria se había convertido en un faro, una representación viva de lo que significaba ser auténtico. Pero, a su vez, el eco de las risas burlonas de sus colegas resonaba con intensidad. ¿Era un acto altruista o simplemente una forma de redención personal? La decisión de embarcarse en una nueva etapa de su vida no era simplemente una cuestión de intentar ayudar a Valeria, sino de permitir que su propia humanidad emergiera de las sombras. Pasar tiempo con ella significaba conectarse con su esencia, dejar de lado la coraza hecha de éxito financiero y prestigio social. Sin embargo, el temor a ser juzgado seguía presente, anidando en un rincón oscuro de su mente. En su siguiente visita al barrio, Miguel trató de disimular su nerviosismo. La cercanía de Valeria lo llenaba de esperanza, pero también le recordaba el abismo entre sus mundos. Al llegar a la casa, la sonrisa de ella fue como un bálsamo. Ella lo invitó a un rincón del jardín donde su imaginación parecía florecer. Allí, Valeria le habló sobre su sueño de convertirse en escritora, llenando el aire con historias que ella misma había creado. Miguel la escuchaba con atención, tomando nota no solo de las palabras, sino de la chispa que brillaba en sus ojos. Esa chispa se convirtió en un propósito claro para Miguel. Con cada visita, comenzaba a planear cómo podría ayudarla. Sorpresivamente, el temor se transformó en determinación.
Contactó a editores, organizó talleres de escritura a los que podría asistir Valeria y se propuso llevarla a conocer el mundo literario que había disfrutado durante su juventud. Mientras desarrollaba estos planes, la imagen de su propia carrera comenzó a transformarse, dejándole claro que su ambición no podía estar desvinculada del deseo de contribuir al futuro de alguien más. Sin embargo, la sombra del escepticismo lo acechaba con cada paso que daba. Sabía que la falta de apoyo en su entorno profesional podía convertirse en un obstáculo significativo. Miguel fue a una reunión clave en la empresa, con la esperanza de presentar sus ideas sobre fomentar la creatividad y la responsabilidad social entre sus accionistas. Cuando expuso su iniciativa, el ambiente se tornó tenso. Algunas miradas eran de curiosidad, otras eran claramente de desaprobación. Alguien dijo en voz alta, todavía con la idea de salvar el mundo, Miguel. El revuelo interno que esto le generó fue devastador. Se sintió vulnerable, como un niño expuesto al juicio severo de un mundo que no perdona. Pero en ese momento de presión, un pensamiento germinó en su mente, ¿acaso necesitaba la validación ajena para perseguir lo que consideraba correcto? Fue entonces cuando comenzó a comprender la esencia de su lucha interna. La búsqueda de aceptación y el deseo de ser justo por lo que realmente era estaban en constante conflicto. Al salir de la reunión, se detuvo un instante en el pasillo, mirando por la ventana, sintiendo cómo se deslizaba entre sus dedos el peso de los estándares que la sociedad había impuesto sobre él. La luz del día iluminó algo en su interior, había tomado la decisión de no dejarse arrastrar por el escepticismo. La voz de Valeria, su valentía a pesar de las circunstancias, resonó en su mente. Había una verdad en su determinación que podía convertir el miedo en acción. Movido por una nueva confianza, Miguel se dirigió rápidamente hacia el barrio. El fuego de su propósito ardía intensamente. Necesitaba hablar con Valeria, compartir no solo sus planes, sino también su decisión de cambiar su propia narrativa. Sin embargo, al llegar, encontró la puerta abierta, pero la casa estaba vacía. Una sensación de inquietud lo invadió, ¿dónde podría estar? Más importante aún, ¿qué significado tendría su ausencia en el camino que había decidido tomar? El futuro se dibujaba incierto, y la incertidumbre lo empujaba hacia adelante, empujando sus límites a un nuevo nivel. La conexión con Valeria era vital, pero el destino había decidido alterar la dinámica. ¿Podría encontrarla antes de que se desvanecieran todos sus planes? La búsqueda de respuestas recién comenzaba. Miguel recorrió el vecindario, sintiendo que cada paso adentrándose en la incertidumbre era un eco de su propia lucha interna. La búsqueda de Valeria no era solo física, era una búsqueda de significado, un intento de aferrarse a aquella chispa de autenticidad que había despertado en él. La inseguridad empezaba a alzarse como una muralla. Cada rostro que cruzaba despierta sospechas, miradas de desconfianza que le susurraban que no era de los suyos. Se detuvo en la plaza, un lugar donde niños jugaban y adultos conversaban sin prisas. El bullicio le ofrecía un contraste llamativo con el silencio abrumador en el que había estado inmerso tras su última reunión. Decidió que su primer paso sería preguntar a los vecinos. Sin embargo, a medida que se acercaba a un grupo, la familiaridad del ambiente lo hizo vacilar. ¿Qué tal lo recibirían? ¿Le verían como un interludio en su altruista misión o simplemente como un intruso en su mundo? Con el aliento conteniéndose en su pecho, se armó de valor y se acercó a una mujer mayor que regaba las plantas de su balcón. Su sonrisa cálida rompió su recelo, y tras unas palabras amables, descubrió que Valeria no estaba lejos. En un refugio local, un centro comunitario donde los niños podían acceder a actividades creativas, habían iniciado un programa para aspirantes a escritores. Su corazón se aceleró. Esto significaba una oportunidad, no solo para Valeria, sino también para él. Había un espacio donde sus visiones podían entrelazarse. Sin esperar más, se dirigió hacia el centro con la mente llena de nuevas ideas. La imagen de Valeria convertida en una escritora emergente se mezclaba con la de él mismo, atrapado en un cubículo empresarial, añorando libertad. Una vez dentro del centro, la atmósfera era vibrante. Niños reían y compartían historias, y una energía palpable recorría la sala. Allí estaba Valeria, rodeada de compañeros, compartiendo sus relatos y sueños con una expresión que iluminaba su rostro. Miguel se sintió desbordado por la conexión que percibía, como si cada palabra de ella resonara con su propio deseo de ser más que lo que las expectativas sociales habían dibujado en él.
Mientras observaba, sintió una mezcla de admiración y celo, cuestionándose si alguna vez podría acercarse a ese nivel de autenticidad. La inseguridad lo llevó a un rincón, donde los recuerdos de su propio proceso creativo lentamente salieron a la luz. Había olvidado lo que era escribir con pasión, olvidado los relatos que había dejado de lado por las exigencias de su trayectoria laboral. De repente, un impulso lo empujó a salir del escondite emocional. Se acercó a Valeria, que lo miró con sorpresa y alegría. Ambos intercambiaron impresiones sobre sus días, y Miguel se sintió revitalizado al entender que su encuentro tenía aún más peso del que había imaginado. Sin embargo, los desafíos no tardaron en surgir. En una conversación posterior con el director del centro, Miguel expuso su idea de organizar un taller de escritura más formal, pero se encontró con una respuesta cautelosa. Los recursos son limitados, la gente se centra en lo básico, en subsistir, le dijo. La frase resonó más profundo, haciéndole cuestionar su implicación en la vida de Valeria. ¿Sería suficiente su entusiasmo para cambiar su futuro? En ese instante, la sombra de la realidad se cernió sobre sus aspiraciones. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a las limitaciones del sistema que lo rodeaba? La tensión entre su deseo de avanzar y las restricciones que encontró se tornó palpable, trasladándole al umbral de la desesperación. Justo cuando parecía que sus esfuerzos estaban condenados al fracaso, en un alarde de determinación, decidió buscar otras vías, explorar patrocinios o generar conciencia en su entorno profesional. Miguel estaba en el momento clave de su vida, con una decisión radical a tomar. La escritura y el arte eran más que hobbies, se estaban convirtiendo en la esencia de su existencia. Había, sin duda, un camino por seguir, pero ahora había que abrir nuevas puertas. Con cada paso, Miguel sentía que con cada decisión, la presión y la expectativa del mundo externo empezaban a resquebrajarse. ¿Podría Miguel ser el puente que conectara sus dos mundos? ¿Sería suficiente su pasión para hacer frente a los desafíos que lo acechaban, o se vería obligado a abandonar su búsqueda en el nombre de la racionalidad? La lucha por una verdad genuina apenas comenzaba. Miguel no podía quitarse la idea de que su misión iba más allá de Valeria, era una cuestión de autodescubrimiento. Con cada paso hacia su nuevo objetivo, pensaba en las implicaciones de su elección. Había pasado los últimos años encerrado en un ciclo de trabajo rígido y monotonía, lo cual le había robado la autenticidad que una vez tuvo. Sin embargo, el encuentro con Valeria había encendido algo en él, un deseo de recuperar esa chispa que pensó perdida para siempre. La luz del día se desvanecía cuando decidió sentarse en un café cercano. Una hoja en blanco lo miraba con desafío desde su mesa, el inicio de un borrador, un nuevo relato que necesitaba salir. Se dio cuenta de que había estado esperando el momento perfecto para comenzar a escribir de nuevo, pero había aprendido que dicha perfección rara vez llegaba. La ansiedad se desvaneció lentamente, y en su lugar brotó una claridad. Era momento de dejarse llevar por la pasión, el miedo debía ceder ante el compromiso. Con un sorbo de café, se armó de valor. Abrió su portátil, la pantalla titilando en respuesta. Comenzó a teclear, cada palabra fluyendo de su interior como un manantial escondido que finalmente emergía. Escribía sobre su propio viaje, sobre la búsqueda del propósito, e incorporó a Valeria como una figura central, una musa que le recordaba la fuerza de la juventud y la esperanza. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Esa noche, mientras revisaba lo que había escrito, una voz interna le cuestionó si realmente estaba calando en los desafíos que representaba crear un espacio genuino para la expresión literaria que anhelaba. Su mente empezaba a divagar, ¿cómo podría acercar a otros a esta experiencia? ¿Cómo podría demostrarles que había valor en el arte, incluso en medio de las dificultades? La clave podría estar en convencer a más personas de la relevancia de la escritura. Pensó en su red de contactos en el ámbito empresarial. Había personas que podrían estar interesadas en ayudar, en patrocinar un taller, en ser parte de algo mayor. Mientras trazaba un plan en su mente, un nuevo miedo lo asaltó, la posibilidad de ser rechazado. ¿Qué pasaría si ni siquiera lograba despertar el interés de sus colegas? Siguió pensando en Valeria. Pensar en ella era su manera de recordar que, a veces, la valentía consistía en dar el primer paso, independientemente del resultado. El día siguiente llegó con la determinación renovada. Se presentó en el trabajo con una clara misión, hablar con sus superiores acerca de la creación de un programa de escritura que no solo beneficiara a Valeria,
sino también a otros niños que pudieran necesitar una salida creativa. Se sentó en la oficina con varios compañeros, exponiendo su idea con fervor. Sin embargo, no todos compartieron su entusiasmo. La mayoría de ellos lo miraba con escepticismo. ¿Ahora te interesa el arte?, preguntó uno, con una sonrisa burlona que le laceró. Miguel se había preparado para esta reacción, pero aún así, la incomodidad creció dentro de él. Responder a esta burla requería un esfuerzo adicional. Podía rendirse, o podía reafirmar su convicción. La frustración se palpitaba en su pecho, pero también la determinación empezó a anidarse en su interior. Desvió la atención de sus compañeros hacia las estadísticas sobre la importancia de la creatividad en la niñez, y sus palabras comenzaron a tener peso. Miguel supo que no se trataba solo de convencer, sino de mostrar una verdad fundamental: el arte podía transformar vidas, y él quería ser parte de esa transformación. Cuando por fin concluyó, la habitación quedó en silencio. La duda y la curiosidad se entrelazaban en sus miradas. «Podrías tener un punto», admitió uno de ellos. Aunque no había conseguido su apoyo inmediato, la interacción había abierto un pequeño resquicio. Era un comienzo, pequeño pero significativo, y eso le dio esperanza. Salió del edificio con una sensación ambivalente. Había enfrentado sus miedos y había hablado desde el corazón, pero el camino todavía estaba envoltado en un velo de incertidumbre. El clic en su mente era evidente: su historia no solo resonaría en palabras escritas, sino también en las vidas que se podían tocar. Ahora estaba decidido, su próximo paso sería claro y directo: buscar patrocinadores. ¿Sería capaz de superar las barreras que se interponían entre él y su sueño? ¿Los antiguos lazos laborales podrían ser una plataforma en lugar de una prisión? La lucha por afianzar su nuevo propósito apenas comenzaba, el verdadero desafío estaba por delante. Miguel despertó al día siguiente con un renovado sentido de propósito. Las dudas que lo habían atormentado la noche anterior parecían desvanecerse como el vapor de una taza de café caliente. Sabía que enfrentar el miedo al rechazo requeriría más que solo palabras, necesitaba acción. Decidido a seguir adelante, trazó un plan de 3 pasos en su mente: identificar potenciales patrocinadores, preparar un discurso convincente y, lo más importante, inspirarse en su propio viaje. Con la firmeza de quien se aferra a una misión, comenzó a investigar. A medida que pasaba las horas tras el ordenador, se sumergió en estudios y artículos sobre la influencia del arte y la creatividad en el desarrollo infantil. Tentó un camino que jamás había considerado: utilizar su experiencia profesional en marketing para presentar su propuesta. La idea era clara: conectar con la emoción y el impacto que una simple clase de escritura podría tener en las vidas de los niños como Valeria. Cuando llegó el momento de hacer la lista de posibles patrocinadores, la ansiedad se deslizó de nuevo por su espalda. ¿Cómo podría un hombre que se había dedicado solo a asuntos corporativos ahora pedir apoyo para un proyecto artístico? La vulnerabilidad que sentía lo atacaba. Pero Miguel se obligó a recordar que sus pasiones habían estado ahogadas demasiado tiempo: necesitaba transformar esas dudas en impulso. Tras varios días de búsqueda, Miguel decidió acercarse a una figura clave en su antiguo trabajo: Rosa, una exjefa que había mostrado interés en programas de responsabilidad social corporativa. El día de la reunión, el nerviosismo se cernía sobre él, pero se sintió repleto de una adrenalina inesperada. Tenía algo valioso que ofrecer, una visión que podría, de verdad, cambiar vidas. La conversación comenzó en términos familiares. Hablaron sobre los retos y éxitos en la industria. Sin embargo, Miguel sabía que debía ser audaz. Lleno de determinación, compartió su visión, exponiendo cómo un taller de escritura no solo podría ofrecer un refugio a las mentes jóvenes, sino también fortalecer el sentido de identidad y creatividad en su comunidad. Las palabras fluyeron y a cada frase, sentía como una nueva parte de él mismo se manifestaba. Rosa escuchaba atentamente, pero su expresión era enigmática. Cuando Miguel finalizó su exposición, el silencio se quedó flotando entre ellos como una nube pesada. Entonces, la exjefa habló con un tono de inseguridad: es una idea noble, Miguel, pero no puedo garantizar que la empresa esté dispuesta a hacer una inversión considerable en ello. Su aliento se detuvo. Esa respuesta, aunque no inesperada, lo dejó aturdido. La barrera de la duda se alzaba frente a él una vez más. ¿Debería rendirse ante la primera negativa o buscar un camino alternativo?
La decisión apretaba como un corsé. Tenía que recordar que había iniciado toda esta aventura no solo por Valeria, sino por su propio viaje de redescubrimiento. Mientras la conversación continuaba, Miguel sintió que su voz se hacía más firme. ¿Qué tal si hacemos un taller piloto? Un evento gratuito que muestre el impacto que podemos tener, incluso a pequeña escala. La empresa puede evaluar la resonancia y cubrir los costos de posteriores programas si resulta un éxito. La propuesta estaba lanzada, ya sin red de seguridad, y sabía que era un tirón del destino. Rosa parecía contemplar la idea. Pasaron unos momentos que parecieron durar una eternidad. La incertidumbre pesaba, y él comenzó a cuestionar si había ido demasiado lejos. Pero entonces, una chispa de curiosidad brilló en los ojos de Rosa, como si hubiera encontrado algo más que solo un proyecto, un propósito. A medida que la reunión concluía, Miguel sintió como una pequeña llama de esperanza comenzaba a encenderse dentro de él. Se despidió con la certeza de que había hecho lo correcto, pero una parte de él sabía que este paso era solo el comienzo de un viaje en constante transformación. La realidad se perfilaba nuevamente ante su mirada, y ya no tenía miedo de enfrentarse a lo que vendría. Así fue como, una vez más, tuvo que lidiar con una verdad inquietante. No se trataba solo de encontrar patrocinadores, sino de desafiar la idea misma de su futuro. Cada paso que daba lo llevaba más allá de la zona de confort, arrastrándolo hacia un escenario donde el riesgo se tornaba en posibilidad. Mientras abandonaba la oficina, su mente daba vueltas a la respuesta que podría recibir, al igual que a las decisiones que podría tomar en el futuro. Lo que haga falta para desbloquear mi potencial no se ocultará tras la necesidad de aprobación, murmuró. Pero mientras reflexionaba sobre la reunión, una nueva inquietud tomó forma en su interior. ¿Realmente estaba preparado para manejar el rechazo, si la respuesta de Rosa o los demás era negativa? La lucha entre el deseo de avanzar y el miedo al fracaso se dejaba sentir como un peso anclado. Era hora de enfrentarse a sus propios límites. ¿Podría descubrir el verdadero poder de su voz, incluso si lo que lo esperaba era la desaprobación? La respuesta lo acechaba, el momento de la verdad estaba a punto de llegar, y Miguel, por primera vez, sentía que el destino comenzaba a tejer un nuevo camino. Miguel salió de la reunión sintiendo que el mundo a su alrededor estaba cambiando. La decisión de Rosa había dado un giro inesperado a su visión y, aunque la incertidumbre continuaba palpitando en su interior, sentía que la chispa que había encendido en la conversación comenzaba a arder con más fuerza. Era inevitable que su mente divagara hacia lo que vendría. La sola idea de un taller piloto surgía como un salvavidas, un proyecto tangible al cual aferrarse en medio de la tempestad emocional que lo consumía. Ese día decidió dar un paso más y empezar a poner manos a la obra en lo que había propuesto. Miguel sabía que el éxito de un taller gratuito dependía de preparar cuidadosamente cada detalle. La logística, los participantes, los materiales y, por supuesto, el contenido del taller. Sabía que sin una estrategia clara, sus esfuerzos podrían diluirse rápidamente. Se sentó nuevamente frente al ordenador, pero esta vez, con un propósito renovado. Mientras elaboraba un plan, su mente no podía dejar de pensar en Valeria, en cuántos niños como ella podrían beneficiarse. La imagen de su rostro iluminado por la creatividad que emergía en papel se tornó en su motor más potente. Aplicó su experiencia en marketing para diseñar una campaña que no solo diera a conocer el taller, sino que también captara la esencia del impacto que quería dejar. Pasó horas redactando textos, buscando imágenes que evocaran la creatividad y la libertad de expresión genuina. Cada palabra escrita se impregnaba de su pasión. La sensación de estar creando algo verdaderamente significativo lo empujaba hacia adelante, incluso cuando la duda amenazaba con asomarse. Era un ejercicio en sí mismo, no solo una presentación de una propuesta, sino una manifestación de su propia transformación. En medio de ese trabajo, una revelación inesperada sobrevino a Miguel. Comprendió que había estado limitado por su percepción de lo que debería ser su carrera. La identidad que había construido en el mundo del marketing, aunque valiosa, no era necesariamente el único camino que podía tomar. Cada email, cada flyer, cada planificación estratégica lo conectaba con una versión más auténtica de sí mismo. El miedo a ser juzgado no desaparecía, pero sí se transformaba en una motivación, demostrar que su pasión era tan válida como cualquier experiencia laboral convencional. Días después, con el plan casi listo, Miguel realiza una llamada a Rosa.
La voz de ella del otro lado de la línea estaba cargada de curiosidad. La idea del taller piloto empezaba a tomar forma, y aunque la financiación aún era incierta, el reconocimiento de su proponía se estaba gestando. Entre preguntas y respuestas, Miguel empezó a sentir una nueva conexión, no solo con Rosa, sino también con sí mismo. Es posible que lo que estás haciendo inspire a quienes te rodean. Quizá no solo necesites probar tu propuesta, Miguel. Tal vez debas mostrar lo que significas en el proceso, comentó Rosa. Su afirmación resonó en el fondo de su mente, como un eco que volvía una y otra vez. Ahí estaba su deseo no solo de enseñar, sino de aprender de cada niño que participara. Cuando por fin se despidió de Rosa, un nuevo impulso le llenó el pecho. Mientras se preparaba para un fin de semana de trabajo en el taller, Miguel se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. Había emprendido un camino donde la autoexpresión y la vulnerabilidad coexistían. Pero un nuevo dilema se presentó en su mente: ¿cómo podría asegurar que cada niño recibiera el mismo impulso de creatividad que estaba despertando en él? Tenía que encontrar la manera de consolidar su voz y al mismo tiempo nutrirlas en los niños. La pregunta vital que lo atormentaba era: ¿podría realmente ser el tipo de mentor que necesitaban, o estaba simplemente proyectando sus expectativas sobre ellos? La incertidumbre se tornó en desafío, y mientras se sentaba a reflexionar, la noción de su misión lo envolvió. Mientras pasaban los días, las barreras se alzaban nuevamente, pero Miguel estaba decidido a superarlas. Al finalizar la semana, justo antes de su primer taller, una notificación llegó a su móvil, un mail de Rosa. El tono de su mensaje prometía una respuesta sobre el patrocinio. Este giro podría ser crucial, y al abrirlo, las posibilidades de su futuro sembraron un nuevo frenesí en su interior. La decisión que tomaría no solo podría definir el curso del taller, sino que también plantearía una pregunta que jamás había enfrentado: ¿estaba listo para aceptar el cambio sin importar lo incierto que fuera su desenlace? El dolor visceral del miedo se presentó nuevamente, pero esta vez, también lo acompañaba una sensación de posibilidad. Era hora de desatar el potencial contenido y jugarse a fondo en la búsqueda de su propósito. Los días que siguieron fueron un torbellino para Miguel. La euforia inicial de la posibilidad había dado paso a una presión que le cortaba la respiración. Cada vez que tocaba su teléfono para consultar el correo, sentía que el corazón se le aceleraba. La respuesta de Rosa se había convertido en el sello de su futuro, y esa expectativa lo mantenía en un estado de alerta constante. No obstante, la verdadera lucha se daba en su interior. Había tantas preguntas sin respuesta. ¿Cómo se convertiría en un mentor adecuado? ¿Se estaba dejando llevar por sus propias inseguridades? Su mente comenzaba a llenarse de escollos imaginarios mientras se preparaba para el taller. Se despertaba a medianoche, sumido en pensamientos sobre los materiales, las dinámicas y el enfoque que debería adoptar. En lugar de permitir que estas reflexiones le sirvieran como guías, sentía cómo se transformaban en obstáculos en ocasiones. Para acallar el ruido interior, se sentó un sábado por la tarde con una hoja de papel en blanco y dibujó un mapa conceptual de lo que quería lograr. Se preguntó: ¿qué habilidades quería cultivar en los niños? Reflexionó sobre su propia infancia, los momentos en que se sintió libre y expresivo, y cómo eso había formado parte de su identidad. Eso fue el primer paso hacia una consigna clara: abrazar el proceso de aprendizaje tanto para él como para los niños. Con cada nuevo esbozo, Miguel experimentó un crecimiento personal. Descubrió que su experiencia en marketing no solo era útil para promocionar el taller, sino que también se convertía en una herramienta para construir conexiones significativas. Decidió que cada sesión del taller debía ser una exploración conjunta, donde tanto él como los niños pudieran descubrir y experimentar. Así, se rediseñó a sí mismo como un facilitador, más que como un simple instructor. La noche previa al taller, Miguel sacó un tiempo para meditar. La respiración profunda se convirtió en su ancla. A medida que sus pensamientos se aquietaban, la visibilidad de su misión se asentó en su mente. Recordó lo que Rosa había dicho sobre inspirar a quienes lo rodeaban. Esa no era solo una afirmación, era su baluarte. El miedo seguía presente, pero ahora bailaba en la periferia, sabiéndose irrelevante frente a la claridad de su propósito. El día del taller amaneció nublado. Una ligera brisa se colaba entre los árboles, como una invitación silenciosa a la creatividad. Mientras se preparaba, revisaba cada material, cada actividad.
Se preguntaba si sería capaz de mantener la atención de esos niños, si podría encender esa chispa que había experimentado en su propia niñez. Cuando llegaron los niños y las puertas se abrieron, Miguel respiró profundamente. Sus sonrisas iluminaban la sala, y eso le dio fuerzas. Comenzó a interactuar con ellos, preguntando sobre sus intereses, las cosas que les apasionaban. En cada respuesta, comenzó a ver el mundo a través de sus ojos, y esa conexión lo hizo sentir más humano. Sin embargo, a medida que avanzaban las dinámicas, un niño en particular, un pequeño llamado Daniel, se retiró. Su mirada era melancólica y Miguel sintió que había un desafío allí. La inquietud que emanaba de la figura pequeña lo impulsó a confrontar su propia inseguridad. ¿Por qué un niño así desentonaba en un ambiente que promovía la alegría? Al final de la primera sesión, Miguel decidió acercarse a Daniel. Al hacerlo, se dio cuenta de que la timidez del chico resonaba con sus propias luchas internas. Se dio cuenta de que su crecimiento no solo dependía de transmitir su visión, sino que su labor también incluía escuchar con empatía. Mientras hablaban, la esencia de su propósito se desveló de forma inesperada. Al final, Daniel esbozó una ligera sonrisa, y Miguel sintió que había dado el primer paso hacia esa conexión auténtica que tanto anhelaba alcanzar. Salió de la sesión con una nueva convicción: el verdadero crecimiento vendría de ser vulnerable, no de ser perfecto. A lo largo de la semana, Miguel se sumergió en un proceso de reflexión profunda, cada día escribía sus experiencias y emociones. Había algo profundo dentro de él que clamaba ser conocido, un giro inesperado que lo llamaba a la siguiente fase. Pero justo cuando se sentía listo para compartir este nuevo descubrimiento con los niños, un email de Rosa iluminó su pantalla con un asunto que lo detuvo en seco: reunión urgente sobre el patrocinio. La posibilidad de que esto alterara no solo su proyecto, sino también su propia identidad como mentor lo dejó en una encrucijada. ¿Estaba preparado para modificar su camino, o se aferraría a la inseguridad que conocía tan bien? La tensión lo atravesó mientras el cursor parpadeaba, desafiándolo a abrir ese mensaje. La presión que sintió Miguel al abrir el correo se intensificó como una ola aplastante. La pantalla brillaba, pero el contenido era un laberinto que prometía desviarlo de su propósito. ¿Qué significaría realmente esa reunión urgente? La incertidumbre se apoderó de él y su mente comenzó a proyectar escenarios, unos más aterradores que otros. Miguel se levantó de su mesa, sintiendo los músculos tensos en su cuello. Caminó por la habitación, buscando claridad. Se recordó a sí mismo que había tomado la decisión de ser un facilitador, alguien que debía adaptarse y crecer con los desafíos. Sin embargo, la idea de enfrentar a Rosa, una figura que había tomado un lugar tan central en su vida, le parecía monumental. ¿Qué pasaría si ella no apoyaba su visión? El viento golpeaba la ventana, como una advertencia sutil de que el mundo exterior también estaba en movimiento. Con cada respiración, Miguel sentía que su capacidad para ser un mentor se ponía a prueba. Esto era más que una simple reunión, era un cruce de caminos. Y aunque necesitaba respuestas, una parte de él también sabía que el cambio era inevitable. Finalmente, hizo clic en el mensaje. Al leerlo, se encontró dividido entre la ilusión de una nueva oportunidad y el temor a perder lo que había comenzado a edificar con los niños. La propuesta de patrocinio no solo prometía recursos, sino también visibilidad. Algo que podría transformar su sueño en una realidad tangible. Pero, ¿a qué costo? La idea de comprometer su enfoque centrado en el niño le causó malestar. Se sentó nuevamente, con la hoja de papel frente a él llena de esbozos y reflexiones de los días anteriores. Las palabras que había escrito parecían cobrar vida y, de repente, se sintió más conectado a su misión. En ese momento, decidió que no podía dejar que su miedo a perder lo que había cultivado lo detuviera. Debía ser honesto, expresar su visión y hacer valer lo que había descubierto sobre la importancia de la conexión genuina. Con un renovado sentido de propósito, se preparó para la reunión. Imaginó las palabras que podría utilizar, y cómo podría presentar su proyecto sin dejarse dominar por la ansiedad. Durante el trayecto hacia la oficina de Rosa, su mente daba vueltas a la importancia de sostener su visión, de no sucumbir ante la presión exterior. Al llegar, la ansiedad era palpable, pero su determinación lo mantuvo en pie. Se encontró cara a cara con Rosa, y en sus ojos vio una mezcla de curiosidad y seriedad. La conversación fluyó, y a medida que Miguel compartía su propuesta, también revelaba su vulnerabilidad.
Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de experiencias, cada duda, un eco de su propia transformación. Rosa lo escuchó atentamente, y aunque había destellos de interés en su rostro, Miguel no podía evitar sentir que su futura aprobación dependía de un hilo delgado. La conversación giró hacia algunas condiciones necesarias para el patrocinio. En ese humilde acto, Miguel sintió peso en su pecho, arrastrado por la posibilidad de tener que modificar su enfoque. En medio del intercambio, Rosa mencionó una idea que encendió una chispa en su interior. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione para un público más amplio? ¿Podrías considerar fórmulas que lleguen a más niños? Él se detuvo, porque no era solo una pregunta, era un llamado directo a evaluar sus principios, a considerar si podría integrar su genuino deseo de ser un mentor en un contexto más amplio. Al salir de la reunión, Miguel reflexionaba sobre la tensión entre la autenticidad de su enfoque y la presión de avanzar. Era como si hubiese entrelazado sus deseos con la necesidad de adaptarse, y eso lo dejó en un estado de incomodidad que no pudo ignorar. Sabía que su camino se bifurcaba, y en cada dirección había un nuevo aprendizaje esperándolo. Su mente estaba en un torbellino. Mientras caminaba, pensaba en Daniel y en los otros niños. El vínculo que había empezado a formar no era solo un viaje hacia el interior de sí mismo, era una misión que debía mantenerse intacta a pesar de la presión del exterior. Al llegar a casa, sintió la necesidad de escribir, pero las palabras no fluyeron. Había algo más grande en juego. La pregunta que lo atormentaba ahora era clara: ¿estaba dispuesto a sacrificar su autenticidad por un bien mayor? Enfrentar ese dilema era el verdadero reto. La penumbra de sus pensamientos lo llevó una vez más a sentirse dividido, entre el anhelo de conexión genuina y las exigencias del éxito. La lucha interna había alcanzado un punto crítico, y una nueva revelación parecía estar a punto de emerger. El momento de verdad estaba cada vez más cerca, y con cada decisión, Miguel no solo definía su camino, sino que también desentrañaba la esencia de quién era realmente. ¿Sería capaz de navegar por las aguas turbulentas de esta nueva realidad sin perder su esencia? La pregunta resonaba en su mente mientras se sentaba a escribir, preparándose para la elección que determinaría no solo su futuro, sino el de cada niño que miraba hacia él con esperanza. La semana siguiente, Miguel se despertó sintiendo que una transformación había comenzado a gestarse dentro de él. Con la reunión en mente y su compromiso hacia Valeria y los otros niños, decidió que su enfoque debía ser más claro que nunca. Había pasado demasiado tiempo en la indecisión y la duda, era momento de actuar con autenticidad. Con una determinación renovada, comenzó a trabajar en un plan estructurado para el taller. Ya no sería solo un espacio donde se dieran clases, sería un refugio de exploración creativa, un lugar donde los niños podrían no solo aprender a escribir, sino también a descubrir su voz. Miguel se sintió liberado al darse cuenta de que su propia historia y su conexión con Valeria eran elementos fundamentales en este proceso. Decidido a involucrar más a los niños, planeó actividades que fomentaran la colaboración y el diálogo. Un sábado por la mañana, organizó una reunión con Valeria y sus compañeros para explicarles no solo la idea del taller, sino lo que significaba para él. La expresión de emoción en los rostros de los niños al escuchar sus ideas era palpable. Al compartir su propia lucha por encontrar su camino y su decisión de ser un mentor auténtico, las miradas de asombro se transformaron en sonrisas y risas. Era como si Miguel hubiera abierto una puerta a algo que los había estado uniendo desde el principio. Cuando el día del taller llegó, el aire vibraba con una energía renovada. Miguel se sentó en círculo con los niños, repitiendo una y otra vez que sus voces eran valiosas. Les pidió que compartieran sus historias, asegurándoles que no había una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Fue un momento de revelaciones, donde Miguel no solo escuchó historias sobre sus vidas y sueños, sino que también vio la luz en los ojos de los niños florecer a medida que comenzaban a expresarse. Una sensación de profunda satisfacción comenzó a llenar a Miguel, comprendió que cada palabra compartida, cada risa, cada mirada de complicidad, formaba parte de una transformación no solo en él, sino también en ellos. La conexión que había creído frágil se había vuelto poderosa, y cada niño parecía verse reflejado en las historias de los demás. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba donde debía estar. La siguiente semana, mientras se preparaba para presentar su propuesta formal de patrocinio, Miguel sintió que había dejado atrás la ansiedad. En su lugar, había surgido una confianza sólida.
Su conversación con Rosa resonaba en su mente, hazlo para un público más amplio. Se dio cuenta de que el verdadero enfoque debía ser generar un impacto en la comunidad. Preparó su presentación con un renovado sentido de propósito, incorporando la esencia del taller y las historias de los niños, destacando cómo su autenticidad podría beneficiar a otros. Cuando llegó el momento de la reunión con Rosa, Miguel se sintió centrado. Al escucharla, notó que sus preguntas giraban en torno a cómo el taller podría crecer y cómo se podían atraer a más participantes. Sin dudarlo, comenzó a hablar sobre su visión de crear un espacio inclusivo y empoderador que proliferara a través de la comunidad. Esto no trata solo de un patrocinio, comenzó, sino de una relación que puede crecer y contribuir al bienestar de muchos niños. No se trata de una simple iniciativa, sino de un movimiento por la creatividad y la conexión. Rosa escuchaba atenta, con el rostro entrecerrado, y Miguel sintió que su pasión se traspasaba a ella. Cuando finalmente terminó de hablar, había una luz nueva reflejada en sus ojos, y por un instante, él supo que había plantado una semilla. La conversación se tornó fascinante, Rosa comenzó a pensar en nuevas maneras de involucrarse, visibilizando cómo podían presentar el proyecto de manera que beneficiara a la empresa mientras se desarrollaba. La respuesta de Rosa fue positiva, y el patrocinio se concretó a través de un programa piloto que se expandiría tras su éxito inicial. Al salir de la reunión, Miguel sintió como si un peso se hubiera levantado, no solo había superado el reto de enfrentarse a la presión del éxito, sino que había encontrado una verdad interna que permanecía inquebrantable: la autenticidad es un puente hacia el crecimiento. Al regresar al barrio, con la meta de iniciar el programa, se sintió renacido. La sonrisa de Valeria al enterarse de las noticias de la financiación, junto con la de sus compañeros, confirmó que había dado un paso importante no solo por ellos, sino también por sí mismo. La conexión que había forjado con los niños se había convertido en un viaje de transformación personal. Miguel comprendió que el verdadero valor no solo residía en los logros externos, sino en las relaciones significativas construidas a lo largo del camino. Su pasión por el arte y su dedicación a inspirar a otros lo llevaron a descubrir no solo cómo ayudar a los demás, sino también cómo podía encontrar su propio propósito. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que todo había comenzado con un sencillo abrazo. Ese momento compartido con Valeria había encendido la chispa de un cambio profundo en su vida, uno que le permitió dar rienda suelta a su verdadera esencia. Y así, en el cruce de caminos que había temido al principio, Miguel se sintió finalmente seguro. Había superado la tormenta de la indecisión y había emergido del otro lado con un sentido de confianza renovada y un camino claro hacia adelante, no solo como el mentor que había aspirado, sino también como el hombre que había elegido ser. La historia de Miguel, que alguna vez se había definido por la fama y el éxito superficial, ahora estaba marcada por la conexión y el propósito, el verdadero significado de su existencia. Había conquistado sus demonios interiores y había encontrado un hogar en la autenticidad. Con un brillo resplandeciente en sus ojos y un corazón lleno de gratitud, se preparó para la nueva aventura que se avecinaba. Ahora más que nunca, Miguel sabía que quería compartir su viaje. Él estaba listo para inspirar a otros, y su historia apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar más contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión emocionante, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este viaje de superación. Deben hacerlo ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de crecimiento personal auténtica.